Ubicación. El territorio del Imperio Romano abarcaba tres continentes: el oeste y el sur de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Su ubicación incluía todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo, una parte de Europa hacia el norte, una parte del Asia Menor que venía desde el Mar Negro hasta el río Tigris en la Mesopotamia asiática. El territorio occidental del imperio que quedó en manos de Honorio estaba compuesto por las provincias de Hispania, Italia, Galia, Britania, Mauritania y África. El territorio occidental del imperio que quedó en manos de Honorio estaba compuesto por las provincias de Hispania, Italia, Galia, Britania, Mauritania y África. El imperio de Oriente abarcaba Grecia y sus islas, Macedonia y los demás países balcánicos como Rumania y Bulgaria, Asia Menor y Asia Interior. Gracias. Expansión romana. El inicio de este imperio viene precedido gracias a la gran expansión de su capital Roma, la cual extendió su poder en torno al mar Mediterráneo. Continuó expandiéndose desde el Océano Atlántico hasta las orillas del mar Caspio y desde el desierto de Sahara hasta las orillas de los ríos Rin y Danubio. Este territorio llegó a constar aproximadamente a 5 millones de kilómetros. Roma había adquirido gracias a diversos conflictos bélicos una extensión mayor de su territorio, el cual fue dividido en diversas provincias debido a la dificultad para gobernar el territorio en su totalidad. Los aportes más importantes de la antigua Roma. Algunas de las aportaciones de la Roma antigua más importantes a la humanidad son los puentes, el calendario juliano, los caminos que construyeron en gran parte del imperio, el hormigón, entre otros. Los acueductos y puentes fueron construidos con el propósito de llevar agua fresca a los centros urbanos de fuentes lejanas. Los diseñaron en forma de grandes estructuras con arcos y con la inclinación ideal para que el agua no fluyera muy rápido ni muy lento. Las carreteras y autopistas. La construcción de uno de los sistemas de carreteras más sofisticados de la antigüedad fue una de las principales razones que facilitó la expansión y el dominio del Imperio Romano. En 700 años aproximadamente construyeron unas 55.000 millas de carreteras pavimentadas alrededor de la cuenca del Mediterráneo y a través de Europa, asegurando el efectivo transporte de mercancías, soldados e información. Los periódicos. Roma fue el primer imperio que estableció un sistema para circular información entre su pueblo denominado Acta Diurnal, unas hojas de noticias escritas a manos con datos sobre acontecimientos políticos, juicios, campañas militares, ejecuciones, etc. El derecho. Siendo Roma una sociedad esclavista donde se podía ser dueño de bienes y seres humanos, era necesario regular la propiedad, establecer normas y saber castigar a quienes infringían la ley. Así surge el derecho romano, que contempla normas, leyes, códigos y disposiciones que regulaban el comportamiento en el campo civil, penal, de propiedad, herencia, diplomacia y de familia. Su influencia fue tal que hoy prácticamente todos los códigos civiles de Europa y de América están inspirados en el derecho romano. De igual forma fueron ellos quienes configuraron el concepto de república, según el cual funcionarios públicos son elegidos por el pueblo a través del sufragio y de acuerdo a sus méritos. Entre las características más destacables del derecho romano se encuentran los periodos de su desarrollo, los cuales eran conformados por 13 siglos y de los cuales podemos nombrar el arcaico, el republicano, el clásico, el posclásico y el justiniano. También podemos destacar que eran tradicionalistas, es decir, que conservaban las instituciones jurídicas de generación en generación. Sin embargo, esto no impedía que se desarrollen otras nuevas, pero siempre teniendo en vigencia las primeras que se crearon. De la civilización romana. La sociedad romana estaba dividida en distintas clases con diferentes derechos civiles, políticos y también diferencias económicas. Los patricios. Se denominaban patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia de propietarios de tierras. Poseían todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Eran ciudadanos de pleno derecho. El nombre de patricios le venía dado porque provenían de padre, en referencia a que eran hijos de los padres fundadores de Roma. Los plebeyos del Imperio Romano. Así se denominaban a la Roma primitiva.
a todos aquellos que estaban por fuera del grupo de los patricios. Originalmente carecían de derechos, pero a través de los siglos de luchas sociales se les fueron reconociendo derechos similares a los de los patricios. Entre los plebeyos habían grandes diferencias económicas, por lo que dentro de los denominados plebeyos se podían distinguir los siguientes grupos: nobles, caballeros y clientes. Nobles eran los plebeyos más ricos que se igualaban a los patricios, por su fortuna y por ocupar los cargos políticos más importantes. Caballeros eran plebeyos con una fortuna intermedia que obtenían por su trabajo como comerciantes, agricultores o profesionales. Llegaban a ocupar cargos políticos de media importancia. Clientes eran plebeyos que no tenían recursos propios y se ponían al servicio de un patricio. De la mujer en la Roma antigua. La mujer romana era al mismo tiempo un objeto de amor, de temor y de deseo. Fuese una respetable emperatriz, matrona, meratriz o sacerdotisa, era considerada inferior según las leyes, igual que los niños, pero a pesar de este papel, fundamentalmente de madres y de esposas, las mujeres ocuparon en Roma un papel destacado en comparación con otras sociedades antiguas.